Estamos hablando de prevenir diabetes. Fíjense que estamos hablando de que somos el pilar fundamental de la prevención de la diabetes. El que hace prevención de diabetes es ustedes en la clínica. Bueno, ni nosotros de endocrinólogos, porque a nosotros no llegan con diabetes, hacemos menos prevención. A ustedes les llega el del catarro, el hijo del paciente aquel. O sea, a ustedes les llega, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Van a levantar la mano, o sea, voy leyendo las preguntas, pero no lo que ustedes creen, sino lo que dice el papel. Entonces, y ya vamos a ver de qué estamos hablando, porque es la pregunta que le hace el paciente a ustedes. Yo veo muy frecuente, por ejemplo, gente que tiene 115 de glucosa y me dice, es que yo la tengo normal, ¿verdad? Entonces, y de eso trató esta charla. En la primera pregunta dice, ¿cuál es el valor normal de glucosa? A, menos de 110, B, menos de 115, C, menos de 126, D, menos de 100. Si alguien anotó la A, levanta la mano. O sea, que recuerden que no son ustedes, es otra persona. Vean para atrás. ¿Quién levantó menos de 115? O sea, hay 8, 9. ¿Menos de 115? ¿Menos de 126? O sea que el tema estaba entre menos de 100 y menos de 110. Menos de 110, recordemos que era... Menos de 100, imagino que los demás, ¿verdad? Sí, porque si no estábamos... Menos de 110 era el criterio anterior. Entonces, el primer punto que nos debe quedar claro, si con eso ya es ganancia, es que de 100 a 120, arriba de 100 ya es anormal, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Ya vimos que hay varias formas, pero aquí solo se refiere a la glucosa de ayunas. A, glucosa en ayunas mayor de 120. ¿Quién contestó más de 120? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4, más de 120. B, glucosa después de desayunar mayor de 126. 1, 5. Glucosa en ayunas mayor de 126. Se las voy a valer porque es mayor o igual, porque es una cascarita. Y la última, glucosa después de comer mayor de 120. ¿Estamos? Entonces, menos de 100 es normal, de 100 a 125 ya es anormal, y 126 igual o mayor, o sea, 126 hacia arriba ya es anormal. Para los que no tenemos hemoglobina glicosilada disponible con glucosas. Ahora viene la pregunta del millón. Si contestaron honestamente, ahí vamos a ver si es cierto. ¿Cuándo se tomó? Esta no tiene una respuesta como respuesta, es solo para ver la conducta del médico que orienta a los demás, ¿verdad? ¿Cuándo se tomó un examen de glucosa? A, nunca. 3, 4, 5, nunca. B, hace menos de un año. La mayoría se lo tomó porque en el hospital lo pincharon menos de un año. Hablo no del dedo, ¿verdad? Hablo de glucosa verdadera. Menos de 5 años. O sea, ya 4 o 5. Y más de 5 años, como están chiquitos. ¿Por qué es importante esto? Por lo que acabamos de ver, ¿verdad? Nosotros somos el pilar de esto. Entonces somos los que enseñamos esto. Ahora vamos a hacer uno sin esto y sin pena de responder. ¿Quiénes en esta semana que acaba de pasar hicieron más de 150 minutos de ejercicio? ¿Quiénes sí? Miren, eso es prevención de diabetes, ¿verdad? Entonces de eso estamos hablando. Entonces tenemos que modificar la conducta, o sea, esto es parecido al ejemplo que puso alguien en la mañana del papá y el hijo, que si el hijo ve al papá, ¿verdad? Entonces, si un paciente a ustedes los ve trotando en donde anden o los ve corriendo, créanme que con toda la autoridad moral les va a hacer caso, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. ¿Dónde comienza la prevención de la diabetes? Con nosotros y con nuestras familias. O sea, no lo traslademos al otro lado, comencemos nosotros, con los hijos de nosotros, con nuestros hermanos,
Nosotros somos el pilar que va a enseñar esto. La última charla, no voy a hablar de medicamentos porque no es el objetivo de hoy en la mañana. Todo el objetivo que me pidieron de acá la doctora y el doctor es que habláramos de prevención, y realmente inicialmente me pidieron que fuera todo de prevención en diabetes, o sea, como lo que habíamos hablado, cómo se previene la diabetes. Pero metí esta conferencia de la persona que ya tiene diabetes, ¿verdad? Porque la siguiente pregunta es, al que ya le dio, ¿cómo hago para que no le dé el infarto? ¿Cómo hago para que no entre en insuficiencia renal o que no entre en retinopatía? No vamos a hablar de medicamentos por cuestiones de tiempo y vamos a hacer solo un marco esquemático de lo que nos toca. Entonces ahorita cambiemos el cassette y ahorita vamos a hablar de personas que ya tienen diabetes. ¿Quiénes de acá tienen, fíjense para que no digan quién es, pero quién tiene, o sea, quién es o tiene un hermano o un papá con diabetes? Que levante la mano. ¿Se recuerdan del tal tercio de la tercera parte de la población? Pues cada 3 meses hay una que tiene la glucosa, así que la que les tocó tiene la glucosa alterada. De eso vamos a hablar, o sea, nos toca a todos. Como ya dijimos, la diabetes es una epidemia, ¿verdad?, a nivel mundial, ¿verdad? Tiene una frecuencia alta. Y esto es lo que decíamos hace un rato, cuando ustedes le diagnostican la diabetes a alguien, él ya perdió el 50% del funcionamiento de su célula beta. O sea, que cuando esperamos cuando la persona le llega porque está perdiendo peso, o porque tiene mucha sed, o porque orina mucho, ya vamos bien adelante en el proceso. O sea, que nos tardamos mucho. En el catarro de hace 2 años es que le hubiéramos dicho. Entonces, cuando ya tiene el diagnóstico, la célula beta ya falló. Pero vean esto qué interesante, la disminución del volumen de célula beta y el efecto del peso. Aquí está en personas los valores de glucosa en ayunas, en personas normales con glucosa alterada con diabetes, no diabetes y diabetes tipo 2. Y lo que esta diapositiva quiere decir es que la masa de volumen de las células beta va disminuyendo incluso, en el intolerante a la glucosa. Es decir, que la disminución del volumen de célula beta no comienza en la diabetes, comenzó antes, cuando la gente tenía 100 de glucosa. O sea que si tenía 100 de glucosa ya empezó a fallar el páncreas. Entonces, por eso es que lo tenemos que cuidar lo más temprano posible. Y si todavía es posible, cuidarlo todavía cuando los valores de glucosa son normales. Para prevenir complicaciones por diabetes, hemos estado acostumbrados a hablar de glucosa como glucosa, pero ustedes saben que si ustedes se toman la glucosa un día, todos los días por una semana, 7 días diferentes les va a salir, y a la persona con diabetes todavía la variabilidad es mucho más alta. Entonces, y no están viendo las glucosas del sábado en la tarde o las del domingo después del partido. Entonces, la hemoglobina glicosilada es el valor meta de control de glicemia en la diabetes. Entonces, en los que podamos tomarlo, cuando podemos hacerlo porque tiene un costo, entonces la hemoglobina glicosilada es lo recomendado. Por eso es que ustedes ven en las guías de manejo que se basan no en glucosas, se basan en hemoglobinas glicosiladas. Recuerden que la hemoglobina glicosilada es que cuando ustedes ingieren este día X cantidad de alimentos, esa promedio de glucosas o esas glucosas que tuvieron quedan como registradas en la hemoglobina que circula en su cuerpo, y como el glóbulo rojo vive 120 días, ustedes hacen una marca de 120 días. ¿Para qué es útil eso? Supongamos que un doctor acá, de los que está acá o doctora, tiene diabetes y mañana se va a tomar examen, pero él ha pasado comiendo de todo el mes, pero hoy vino aquí, oyó esto, entonces dijo, no, mejor deme un café negrito, no me voy a tomar esa cosa con azúcar, a mediodía como yo la dieta, solo ensalada quiere, y se toma otro café amargo en la cena, y mañana me voy a ir a tomar exámenes a ver cómo salgo. Se toma el examen y mañana le salen 90.
pero la hemoglobina glicosilada le va a seguir saliendo en 7 o en 8 o en lo que sea. Entonces la hemoglobina glicosilada nos da un registro pero también sirve al revés. Alguien tiene gripa, usó cortisona porque se la dio el otorrino y le subió la glucosa va a salir alta, pero la hemoglobina glicosilada es normal. Entonces sí es útil la hemoglobina glicosilada. Entonces para fines de control, la hemoglobina glicosilada es el parámetro. Ahora, vean esto acá. En personas con valores de hemoglobina glicosilada relativamente bajos, es muy importante la glucosa postprandial. Por eso es que pueden tener ustedes pacientes con glucosas entre comillas bajas, o sea, relativamente bajas, pero la hemoglobina glicosilada está arriba de 7, porque ella ve los picos de elevación de después de las comidas. Pero vean lo que pasa en las hemoglobinas glicosiladas bien altas. La glucosa en ayunas pasa a ser el pilar fundamental o el mayor porcentaje de la marca sobre la hemoglobina glicosilada. Es decir, en las etapas más bajas de hemoglobina glicosilada es importantísima la glucosa postprandial y en las etapas tardías contribuye más la glucosa en ayunas. La meta, ¿verdad?, de la ACE, de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, es menos de 6.5, ¿verdad?, para pacientes sanos y más de 6.5 dependiendo individualizado según el riesgo de hipoglicemia, ¿verdad? La Asociación Canadiense pone como punto de corte 7%, que la mayoría de guías aceptan como en promedio como 7%, como un promedio absoluto. Entonces, cuando nosotros queremos buscar a cuánto de glucosa queremos tener a una persona con diabetes, acordémonos del 7, ¿verdad? Pero en personas, vean acá arriba, en algunas personas se puede alcanzar, igual que la guía anterior, valores de menos de 6.5, especialmente en diabéticos tipo 2, con bajo riesgo de nefropatía y retinopatía, y tienen bajo riesgo de hipoglicemia. Es decir, hay personas, por ejemplo, un adulto joven de 30 años, el ejemplo que ponía el doctor, supongamos que le mandó una glucosa y salió alta y tiene 35 años, digamos, 40. Esa persona, y salió diabética, supongamos que le salió 138, ¿verdad? Esa persona, si con estilo de vida la hacemos llegar a 6.5, que llegue hasta donde llegue. O sea, no nos conformamos con 7, porque el estilo de vida no le va a dar hipoglicemia. O si le puso metformina y es diabético, también, porque el riesgo de hipoglicemia es casi nulo. Entonces, hay un grupo en el que se puede buscar estos valores, pero hay otro grupo, ¿verdad?, que es de riesgo, que son, por ejemplo, adultos mayores que viven solos y personas que no comen a la hora o que tienen complicaciones como insuficiencia renal, que si ustedes buscan valores muy bajos corren mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces en ese subgrupo puede ser más laxo. Las guías de ALAD que se publicaron el año pasado están libres en internet. Muchas diapositivas de estas son de ahí. Las pueden buscar en la página de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Están las guías completas de manejo de diabetes tipo 2 y son de descarga gratis. O sea, pueden entrar y no necesitan tener ningún password ni nada. De ahí he sacado esto. ¿Cuál debe ser la meta de control en pacientes con diabetes? 7%. Y en pacientes de menos de 60 años, de reciente diagnóstico y sin comorbilidades importantes, se puede buscar hasta un 6.5%. Recuerden que habíamos dicho que el diagnóstico de diabetes arranca en 6.5%. O sea que estamos diciendo de llevarlos a valores antes de los valores diagnósticos de diabetes. Pero en adulto mayor con deterioro funcional o con comorbilidades es aceptable hasta un 8%, es decir, 7 puntos y algo. Es decir, si ustedes tienen una persona que, por ejemplo, usa insulina, que tiene insuficiencia renal y hace hipoglicemia frecuentes, o sea, podemos darnos por satisfechos si tenemos esta meta, aunque la recomendación es C.
El consenso canadiense pone 7% y 6.5% para algunas personas. Pero vean lo importante de esto. Estos son 3 estudios. Esto es en tipo 1 el DCCT, este es en tipo 2 el Kumamoto y este es en tipo 2 el UKPDS. Aquí se redujo la hemoglobina glicosilada de 9 a 7, de 8 a 7. Vean los porcentajes que se redujo la retinopatía. O sea, bajar, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada de 9 a 7 redujo acá 69%. Bajar de 8 a 7 redujo acá 17-21%. Y en nefropatía, bajar la hemoglobina glicosilada disminuyó el riesgo 70% y en este estudio 30%. En diabéticos tipo 1 incluso el impacto fue mayor. Entonces, bajar la hemoglobina glicosilada de valores de 9 y algo a valores cercanos a 7 tiene un impacto y disminuye riesgo cardiovascular. Entonces, los pacientes deberían idealmente de medir hemoglobina glicosilada. Y vean, y quiero que vean esto es los pronósticos, digamos, en un estudio, y vean la nefropatía en pacientes con control intensivo. Hay un marcado beneficio en prevención de insuficiencia renal cuando ustedes alcanzan la glucosa meta. La glucosa tiene un mayor impacto en complicaciones microvasculares, tiene un mayor impacto en retina, en ojo, y tiene un mayor impacto en riñón y en circulación microvascular de los pies. Vean esto es sacado del UKPDS, ¿verdad? Y vean las reducciones que demostró el UKPDS. 12% de eventos relacionados a diabetes, 16% reducción de infarto, 21% de retinopatía, ¿verdad? Eventos microvasculares, amputaciones o muertes por enfermedad vascular periférica, 35%. O sea, está bien demostrado que alcanzar valores de glucosa disminuye complicaciones normales, complicaciones de diabetes. Y entre más baja la hemoglobina glicosilada, entonces es mejor. Pues no siempre es mejor. Este estudio, el ACORD, que ustedes lo habrán oído, encontró que en pacientes, este estudio es vean la media de 62 años, ¿verdad? Y con una duración de diabetes de 10 años, ustedes saben que entre más años de diabetes, más riesgo de complicación tiene. Entonces tenían 62 años y 10 años de diabetes. Y ellos vieron que después de 3.5 años en el tratamiento intensivo, ¿verdad?, presentaban mucha hipoglicemia, 10.5%, contra el grupo control que presentó solo el 3.5%. Entonces vieron que en un subgrupo de población incluso la mortalidad era mayor cuando se buscaban valores de glucosa demasiado bajos. Entonces, el truco es que en personas, y por eso se dio esta recomendación, de que en personas con un alto riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, este grupo era adulto mayor, ¿verdad?, con más de 10 años de diabetes, buscar valores casi normales de glucosa a expensas de tener hipoglicemias severas, aumenta el riesgo de eventos. Entonces, por eso es que se ponía la diapositiva anterior, que en este tipo de personas la hemoglobina glicosilada debe ser más laxa, entre 7 y 8%. El riesgo de hipoglicemia incrementa según la edad, el tiempo de duración de la diabetes, la duración de la terapia con insulina, las comorbilidades y la presencia de hipoglicemias asintomáticas. Recuérdense que a medida que el paciente va aumentando de tiempo de duración de diabetes o se va haciendo mayor, siente menos las hipoglicemias. A veces solo sienten que sudan o a veces solo es dolor de cabeza. Este otro estudio encontró que la terapia intensiva en pacientes mayores de 10 años de duración de diabetes hay que tener cuidado. Intensiva se refiere a querer bajar los valores mucho, ¿verdad? Entonces, vean esto es una publicación del New England en personas que con estos factores, por ejemplo, que tienen todos los recursos, se pueden buscar hemoglobinas glicosiladas más bajas. Cuando el riesgo de hipoglicemia es bajo porque el medicamento que están usando es más bajo, cuando la duración de la diabetes es corta, cuando la esperanza de vida es larga. Por ejemplo, si ustedes tienen un diabético de 20 años, uno intenta
que la hemoglobina glicosilada sea lo más normal posible, porque él va a vivir muchos años. No es lo mismo que alguien tenga 75 años y le diagnostiquen diabetes ahí. Entonces, ahí es importante que no haga hipoglicemias. Por eso dice aquí esperanza de vida larga, esperanza de vida corta. No es lo mismo que tenga enfermedad, digamos, renal a que no la tenga. No es lo mismo que tenga enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, a un paciente recién infartado uno no quisiera que le diera otra hipoglicemia o que le estén dando hipoglicemias, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la meta de control glicémico? Entonces, 7%. Entonces uno debe sopesar los beneficios y la hipoglicemia. Ahora bien, para evitar complicaciones hay un término nuevo que se ha dado en llamar memoria metabólica. ¿A qué se le llama esto? Usualmente la evolución del riesgo cardiovascular comienza que fueron con sobrepeso, de ahí prediabetes, de ahí diabetes, uso pastillas, uso insulina. Es un proceso de muchos años, hasta que da el evento cardiovascular, ¿verdad? Este estudio, que es el mismo KPDS, encontró que le den inicialmente lo que le den. Aquí se usó una sulfonilurea, en otro grupo metformina y en otro grupo insulina y en otro estilo de vida. Le den lo que le den, la glucosa tiende después de los 2 años a empezar a subir otra vez. Es decir, cuando a usted le llega el paciente de primera vez, casi que lo controlan con cualquier medicamento, y después de los siguientes 2 años empieza poco a poco la glucosa a ir subiendo. Entonces lo que toca es ir intensificando el tratamiento. Entonces, ¿a qué se le ha dado en llamar memoria metabólica? Que cuando a ustedes les llega el paciente reciente de primera vez que está haciendo, que ustedes están trabajando, o sea, les llega por primera vez y le llega a consultar porque la glucosa de primera vez le salió así, uno debe intentar normalizar la hemoglobina glicosilada y mantenerla normal a través del tiempo. A través del tiempo. ¿Por qué? Porque se ha visto, vean este estudio, es el mismo UKPDS, esto es en el 97. Este estudio se diseñó allá a finales de los años 70, ¿verdad? Y se desarrolló en los 80, y hay reportes del 97. Este es un reanálisis del año 2007. Este estudio duró, vean acá, 8.5 años, o sea, acabó antes de esta fecha, si sacan la cuenta, ¿verdad? Acabó antes. Entonces hicieron una cosa, ellos vieron que los pacientes que habían entrado al control intensivo se beneficiaban, es este grupo de acá, de enfermedad microvascular, de causas de mortalidad, ¿verdad? De infarto, vean acá. Esos son los que se metieron al control intensivo, es decir, pacientes de primera vez que le llegaron a ustedes a su consulta y ustedes dijeron, va, pongámonos ahorita, normalicemos y lo voy a mantener normal por varios años, o sea, no un mes, ¿verdad? O sea, que lo voy a dar seguimiento y lo tengo normal desde el inicio. O sea, que le bajé la hemoglobina glicosilada al valor meta y lo tengo normal por mucho tiempo. El estudio terminó y cada paciente regresó a sus controles normales como los controles habituales, ya no dentro del estudio. Ustedes saben que un estudio tienen como más cercanía, etcétera, etcétera, de situaciones controladas, etcétera. A estos que volvieron a estar en el control habitual de los demás, como usualmente se hace, lo volvieron a rechequear en el año 2007. Y lo que vieron fue que el beneficio que habían alcanzado ellos se mantenía. Es decir, el término de memoria metabólica se refiere a que ustedes logran controlar en los primeros años la glucosa de una buena manera, pareciera ser que ese beneficio se traslada a los años posteriores. Por eso es importantísimo controlar la glucosa en los meses después del diagnóstico de diabetes. Este es el algoritmo que aparece en la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Vea que se basa en hemoglobina glicosilada. No nos vamos a meter a tratamiento porque no es el objetivo de hablar de fármacos. Y solo quiero dejar otro par de comentarios. Usualmente, a veces se piensa en diabetes y uno en automático piensa en glucosa.
y piensa que la diabetes es solo glucosa. La glucosa es solo una meta del control de la diabetes. Para evitar complicaciones por diabetes hay que controlar peso, hay que controlar presión arterial, lípidos, chequeo de depuración de creatinina, o sea, de riñón, ojo, corazón, es decir, es todo. Entonces, como que nos enfocamos cuando es el control de diabetes a exclusivamente glucosa y hemoglobina glicosilada. Uno de los objetivos que uno debe de perseguir es, por ejemplo, en personas con diabetes, buscar un perímetro de cintura adecuado. ¿Qué significa eso? Es agarrar lo que nos dijeron ahora en la mañana y decirle al paciente, tiene que bajar su grasa visceral. Entonces, la forma más fácil es buscar una meta de cintura. ¿Cuál es la meta de cintura? Para hombres y mujeres latinoamericanos, el perímetro de cintura debe de ser menor de 94 y 90 respectivamente. ¿Qué significa eso? Que si ustedes le llega una persona con diabetes y le dan el tratamiento que ustedes hayan escogido y le normalizaron la glucosa a una hemoglobina glicosilada de 7, digamos. O sea, ustedes dicen ya está normal. Pero esa persona incrementó su perímetro de cintura, esa meta no está cumplida. Es cuestión de tiempo que la glucosa se va a subir. Y el riesgo cardiovascular también no se lo han disminuido, porque la grasa abdominal aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, no solo es la glucosa, hay que hacer que la persona, si tiene sobrepeso, baje de peso, y si tiene obesidad central, pues que baje la obesidad central. ¿Cuál debe de ser la meta de peso corporal para una persona con diabetes? Toda persona con diabetes debe tener un peso correspondiente a un índice de masa corporal normal, o sea, entre 18,5 y 25. Si esto no es posible a mediano plazo, vean que no es una meta corta, no es, como les dijeron en la mañana, no es que va a bajar 40 libras para el otro mes. La persona obesa debe disminuir al menos un 7% de su peso corporal, vean, en el primer año de tratamiento. Entonces ahí va una situación que decía la doctora hace un momento. Si ustedes le plantean a una persona de 250 libras que debe pesar 160, ya no regresa, ¿verdad? Pero si ustedes le plantean a esa persona que tiene que bajar el 7% y que tiene tanto tiempo para lograrlo, probablemente va a entrar a un programa que ustedes le digan. Entonces, volvemos a lo mismo. Esa persona diabética le bajaron la hemoglobina glicosilada a 7, pero está subiendo de peso, no está controlada, aunque la hemoglobina glicosilada esté en 7. Esto ya se lo dijo la doctora, cómo se calcula el índice de masa corporal. ¿Cuál debe de ser la meta del perfil lipídico en personas con diabetes? Las personas con diabetes deben alcanzar un nivel de lípidos menor de 100 para pacientes sin antecedentes o menor de 70 para enfermedad cardiovascular. Recuerden que esto es controversial y ha cambiado, y hay unas guías ahorita del manejo de lípidos que se basan en porcentajes de reducción. En términos generales, uno debe de perseguir una reducción de un 30 a un 50% de los lípidos altos. Es decir, si una persona tiene, por ejemplo, 160 de LDL, que es bien alto, por lo menos debe de buscar valores de reducción entre 30 y 50% de ese valor, si uno no logra alcanzar las metas. Y es deseable mantener unos triglicéridos de menos de 150 y un HDL colesterol más de 40. ¿Qué significa otra vez esto? Que si nosotros tenemos a ese paciente con una hemoglobina de 7, pero subió de peso, subió su circunferencia de cintura, obviamente por eso le subieron los triglicéridos, el LDL está bien alto, aunque tenga la glucosa baja, su riesgo cardiovascular ha aumentado. ¿Y cuál debe ser la meta de presión arterial en una persona con diabetes? La meta debe de ser entre 130 y 140 para la sistólica y menor de 80 para la presión diastólica. Esa es la meta de tratamiento. Hay que tener cuidado, así como hablamos de hipoglicemia, también pasa en hipertensión, que a veces en la gente bastante mayor habrán oído de gente que ustedes le toman la presión y la tienen relativamente baja, 160 por ejemplo. Pero cuando ustedes hablan con ellos, les cuentan que cuando se pone de pie, se siente... Hay que tener cuidado en personas mayores por la hipotensión ortostática.
¿verdad? Porque así como la gente con hipotensión ortostática mayor tiende a caerse más fácilmente, entonces siempre hay que buscarla, idealmente midan la presión sentado y de pie. ¿Cómo y cuándo debe de evaluar la retina en una persona con diabetes? Toda persona con diabetes debe de ser evaluada al momento del diabetes tipo 2, ¿verdad? Al momento del diagnóstico, y si el examen de retina es normal, se debe repetir a los 2 años, ¿verdad? Excepto si aparecen síntomas antes de ese lapso. ¿Cuánto y cómo se debe evaluar la función renal en una persona con diabetes? Esto es importantísimo, esto es un pilar para prevenir insuficiencia renal. A toda persona adulta con diabetes se le debe de evaluar la función renal anualmente del momento del diagnóstico mediante la medición de creatinina sérica y el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Se prefiere esta fórmula porque ha sido suficientemente validada. Además de calcular la tasa de filtración, se debe de medir anualmente albuminuria para fines de identificación y clasificación de la nefropatía diabética. Aquí está la tasa para que lo quieran copiar. Eso está libre en las guías. Bueno, muchas gracias.